En un video anterior te explicaba cuál era la lógica que hay detrás del método de bisección y cómo se puede implementar de una manera sencilla en una hoja de cálculo. Sin embargo, aquí la palabra sencilla es relativa, ya que si lo comparamos con el método de Newton-Raphson, pues recordemos que, bueno, por ahí te recomiendo revisar el video en el canal. Recordemos que solamente tomábamos estos valores, si acaso los de la segunda iteración, y bajábamos la fórmula. En este caso, para bisección fue necesario que nosotros fuéramos analizando cómo o cuál era parte de la condición que se iba cumpliendo para irla apuntando precisamente en las celdas. Por ahí van a aparecer diversos detalles. Por ejemplo, aquí en Excel nos aparece una fórmula incoherente porque dependiendo cada brinco de celda que nosotros dábamos era el cambio o bien la modificación de la fórmula que se aplicaba en toda la columna. Mira, para no hacer más extenso y más revoltoso la corta explicación, voy a mostrarte cómo podemos empezarlo a programar con la fórmula de si o el if que tengamos en la hoja de cálculo. Bueno, aquí he borrado todas estas iteraciones. La idea es que automaticemos justamente el cálculo. En este caso, la manera en que obtenemos XR, f de xy, f de xy y f de xr es exactamente la misma. Así que no es necesario modificar estas celdas. Solo aquí vamos a tener que agregar condiciones. Bueno, el siguiente valor de xy, que sería el que corresponde a esta celda, vamos a buscarlo dentro de nuestra condición. Nos dice que el siguiente valor de xy sería xr en el caso en que se cumpla que el producto de estos dos números sea mayor a 0. Observa cómo lo vamos a colocar. Vamos a poner aquí si el producto de f de xy y f de xr es mayor que 0, entonces el nuevo valor de xy va a ser la xr que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que sucede cuando esto no se cumple? El valor de xy es lo que teníamos anteriormente. Cerramos aquí y listo. Ahora, ¿cuál sería el valor o cuál sería la fórmula para xu? Bueno, nuestro siguiente valor ocurre, aquí muy importante, mucha observación, ocurre cuando esta condición no se cumple. ¿Cómo podemos decir que esta condición no se cumple? Miren, bien interesante. Si el producto de f de xy con el producto, bueno, con f de xr es, ¿qué es lo contrario a mayor a 0? Menor a 0. Si el producto es menor que 0, entonces el nuevo valor de xu sería lo que teníamos anteriormente en xr. Y en caso de que esa condición no se cumpla, tendríamos que utilizar el xu anterior. Cerramos aquí la fórmula y de manera muy fácil podemos correrlo, observando que se obtienen todas las iteraciones que hace un momento estábamos analizando de forma manual. Nota que aquí utilizamos un si para poder obtener las respuestas. Y si quisiéramos, aquí podríamos correr la fórmula más veces, bueno, más renglones, hasta llegar al valor de xr que nos satisfaga, ¿no? En este caso, quiero que observes cómo en la iteración número 20 estamos obteniendo 3.14158964, que en realidad la intención es que se vaya aproximando o convergiendo cada vez más a llegar al valor de pi. Podemos seguir con las iteraciones y notemos que poco a poco empieza a mantenerse estable. Observan, la iteración número 163 nos arrojó este valor. Entonces, esa es la manera. Es muy sencilla en la que podemos implementar bisección dentro de una hoja de cálculo. ¿Dónde está el verdadero reto? Bueno, el reto se encuentra en programarlo fuera de este ambiente, en programarlo, por ejemplo, en C o en algún otro lenguaje, donde tenemos que agregar las condiciones. Tenemos que agregar las condiciones mediante justamente algún if, algún else, algún then por ahí para obtener la respuesta. Ahora, aquí hay algo muy importante que me interesa comentar dentro de la hoja de cálculo. Nota que nosotros,
como personas podemos decir, ¿sabes qué? A partir de este valor, por ejemplo, ya dejó de cambiar súbitamente la raíz, o a lo mejor por acá, 6,54, aquí ya se mantiene estable, por lo que puedo tomar este valor como mi respuesta. Pero quiero que observes cómo yo realicé de manera intencional 173 iteraciones. A lo mejor, como es una computadora y estas operaciones son relativamente sencillas, pues no es una sobrecarga para el CPU. Sin embargo, hacer tantas iteraciones está generándonos un gasto de memoria adicional, algo que no se requiere, y obviamente además del gasto de memoria está tomando mayor tiempo de procesamiento. Entonces por ahí hace falta agregar una condición o una regla para decirnos, ¿sabes qué? Una vez que has llegado hasta esta iteración es suficiente y esa sería mi respuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a definirlo? Bueno, eso ya es el análisis de error. Por ahí entra el criterio de Scarberao para las cifras significativas, pero vamos a dejar ese análisis para otro video, ya que aplica para la gran mayoría de los métodos numéricos.